Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título Flujo a presión, determinar cota piezométrica en un punto. Como resultado de aprendizaje será determinar el valor de la cota piezométrica en un punto determinado dentro de un sistema hidráulico presurizado. El objeto de aprendizaje está dividido en 4 partes: introducción, definición de la cota piezométrica, aplicación a un caso de estudio y finalmente conclusiones. Cuando nos encontramos dentro de un sistema presurizado, te puedes plantear o te puedes encontrar con el problema que necesitas conocer bien el valor de la presión en un punto dado y no tienes manómetro, o el valor de su cota piezométrica. Recordando que el valor de la cota piezométrica es la suma de la cota geométrica del punto más el término de presión. En ese caso nos podemos apoyar en el estudio del flujo a presión y, conociendo bien las pérdidas de carga y a través de diferentes metodologías de cálculos, podemos llevar a cabo la determinación del cálculo de los términos de presión siempre y cuando sea conocido el caudal, la rugosidad de la conducción y el diámetro. Para ello nos tendremos que apoyar del teorema de Bernoulli, en el cual, si recordamos, estaba compuesto por la suma de la cota geométrica, la suma de la altura de presión y la suma del término cinético. La suma de los 3 términos daban la altura total de energía. Y como hipótesis de partida al cálculo, supondremos que es una única conducción conectada o establecida por 2 puntos, el punto inicial A y el punto final B, en el cual se conoce la cota si es un depósito del punto A o la cota piezométrica si es un punto de alimentación presurizada, se conoce la cota geométrica del punto B, se conocen los términos que hemos dicho anteriormente de diámetro, longitud y rugosidad de la conducción y además, mediante un caudalímetro o mediante el dato, conocemos el caudal circulante. Bien, a partir de ahí aplicaremos la ecuación de Bernoulli, como hemos dicho anteriormente, nos apoyaremos con la ecuación de Darcy-Weisbach para determinar las pérdidas de carga y para poder resolver la ecuación de Darcy-Weisbach utilizaremos la ecuación de Waite-Collebrook o en su defecto podremos utilizar simplificaciones de la misma como la ecuación de Swinjay o expresión. A partir de ahí seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar determinaremos el valor del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Posteriormente, utilizando la ecuación de Waite-Collebrook, determinaremos el factor de fricción. Conocido el factor de fricción, determinaremos las pérdidas de carga entre el punto A y el punto B utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach y a partir de ahí aplicaremos la ecuación de Bernoulli determinando primeramente el valor de la presión en el punto B y después la cota piezométrica, que es la suma de la cota geométrica del punto B más la presión que hayamos obtenido resultante. Veamos esta metodología aplicada a un caso de estudio. Nos establecen que tenemos una tubería con un diámetro de 200 milímetros, una longitud de 600 metros y una rugosidad absoluta de 0,1 milímetros. Nos dicen que circula un caudal de 30 litros por segundo, que aguas arriba de la conducción, la altura piezométrica son 45 metros de columna de agua y la cota aguas abajo 10 metros. Nos piden determinar la presión que existe aguas abajo de la tubería, considerándose que la temperatura es la temperatura ambiente y que la viscosidad cinemática del agua es 1,1 por 10 a la menos 6. Bien, pues lo que haremos será replicar los 4 pasos anteriormente definidos, comenzando por el paso número 1. Determinaremos en primer lugar el número de Reynolds y la rugosidad relativa. El número de Reynolds lo determinaremos conociendo la velocidad, el diámetro y la viscosidad. Diámetro y viscosidad son datos y la velocidad la podemos obtener como caudal dividido por la sección de la conducción. Conocidos ambos valores, tanto Reynolds como la rugosidad relativa, pasaremos a obtener el factor de fricción mediante la expresión de Waite-Collebrook. Conocido el factor de fricción, en el cual todas las variables son datos, obtenemos un valor de 0,019 y que utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach obtendremos unas pérdidas de carga iguales a 2,66 metros. Una vez que se conocen las pérdidas de carga entre el punto A y el punto B, podemos aplicar el teorema de Bernoulli.
Si aplicamos el teorema de Bernoulli entre el punto A y el punto B, en los cuales todos son datos, obtendremos un valor de presión de 32,34 metros de columna de agua y el valor de la cota piezométrica, que es lo que andamos buscando y es el resultado de aprendizaje de este objeto, es la cota geométrica del punto B más la presión, en este caso 10 metros, que era dato, más el valor que hemos obtenido anteriormente, 32,34, me hace un resultado de 34 metros de columna de agua. Como conclusión al objeto de aprendizaje, se ha desarrollado una metodología de trabajo para poder determinar el valor, en primer lugar, de la presión y, en segundo lugar, de la cota piezométrica dentro de un punto de una conducción dado, conociendo las variables de la misma, siendo la diámetro, longitud y rugosidad dato, así como el caudal circulante de la misma. Espero que el objeto de aprendizaje haya sido de tu agrado y gracias por tu atención.